Bueno, continuamos aquí en Vida Plena y seguimos con esta entrevista tan interesante que le estamos haciendo a nuestro invitado Julio Bevione y estábamos hablando de encontrar nuestra paz. Y antes de irnos a comerciales, yo te exponía, los seres humanos todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones de miedo, de ansiedad y de verdad, y de mucha incertidumbre, de estrés. ¿Cómo podemos incluir estas sensaciones que hacen parte de nosotros como seres humanos sin dañar nuestra paz interior? Sí, fíjate una cosa, nada nos da miedo que esté fuera de nosotros. Suceden cosas de nosotros que despiertan nuestros miedos, pero esto es importante verlo, porque no me da miedo la situación. Lo que pasa es que lo que pienso de esa situación es lo que me da miedo. Entenderlo es importante porque si no andamos tratando de mover cosas afuera que creemos que nos dan miedo. El miedo no está en esas cosas, porque si el miedo estuviera en esas cosas, todos temeríamos lo mismo, pero hay gente que pasa por ahí y ni lo mira, ¿no? Entonces, entendiendo que lo que nos da miedo no es lo que ocurre afuera, sino los pensamientos que tenemos acerca de eso, es empezar a revisar dónde tenemos nuestra mente en ese momento. Y te voy a voy a sintetizarlo de una manera que sea práctica. Siempre el miedo se anticipa como una sensación que va entre el agobio, te diría que el cuerpo se comprime. Definitivamente. Entonces, si cuando está ocurriendo algo fuera de mí que moviliza mis miedos que se pueden llegar a convertir en ideas de las que me voy a defender y viene todo el fantasma. Pero si se anticipa con esa sensación, cada vez que yo sienta el miedo, no le voy a prestar atención. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que me dice, Julio, no vayas por ahí porque es peligroso. La idea que esa persona me diga eso no es lo que me está quitando la paz. Lo que me quita la paz es una idea mía que creo que de verdad es peligroso porque estoy obedeciendo al Señor. Entonces voy a entender que lo que me está diciendo me genera eso, por lo tanto lo que siento es miedo. Y si el miedo son solo ideas, voy a seguir caminando por allí. La mayor amenaza contra el miedo, que es una idea, es la acción. Entonces cuando yo tomo una acción o hago eso que el miedo me dice que no haga, el miedo desaparece. Yo tengo una frase que una vez la dije y quedó como dando vueltas, y era que la acción mata el miedo o al menos lo envenena. Entonces yo te diría, cuando el miedo llegue, entiende que es el cuerpo avisándote de que te estás contando una historia. No lo obedezcas, hazlo de todas maneras. No hagas todo si no puedes, pero haz un poquito para que el miedo se entere de que no tiene poder sobre ti. Indiscutiblemente. Julio, sabes que te escucho hablar y quiero preguntarte acerca de ese momento en el cual tú tomaste acción y empiezas a abordar este tipo de temas que tienen que ver con el crecimiento personal. ¿En qué momento de tu vida ocurrió eso? Yo había venido a vivir a Miami a los 24 años y sigo siendo muy curioso y me iba a grupos que había, ¿no? de todo este tipo de cosas. Hace 20 años eran como más pequeños. Hoy podemos hablar de eso en televisión. En aquel momento en aquel momento era así como que no raro. existía internet, Sí. entonces lo máximo que era un libro o compartir con grupos. Entonces era muy preguntón y cuando la gente hacía sus preguntas yo veía que ellos querían preguntar más pero no se animaban por este miedo a veces de qué me van a decir. Exacto. Y yo hacía todas las preguntas que la gente no hacía. Entonces esta gente me dijo, Julio, hazte un grupo. Y comencé con un grupo. Y cuando empecé con este grupo que tenía 26 años, dije, esto es lo que me gusta. Pero era 2 horas a la semana. ¿Tú les hablabas a esas personas? Sí, que tenían... nos reuníamos. ¿Y cuántas personas iban a esa reunión? Bueno, empezamos 10, 15, 20, 30, 40, hasta que un día mucho. salió en un periódico. Y eso me llevó a la televisión. ¿Y tan jovencito? A Telemundo, sí. Y bueno, y a partir de ahí comenzaron a moverse las cosas. En Activa tu GPS, que es el libro más reciente, ahí cuento esa historia, porque la cuento como un ejemplo de cómo la vida va mostrándote por fuera lo que tú has logrado ver por dentro. Los destinos se trabajan antes dentro de nosotros. Lo que no puedes ver en ti, te va a estar al frente con el contrato para firmar y no lo vas a ver. Entonces la importancia va a ser nuestro trabajo interno para que eso que luego quieres que ocurra, finalmente ocurra, ¿no? ¿Y cuán satisfactorio ha sido este camino, Julio, para ti? ¿Qué es lo que consideras más importante de haber tomado acción en ese deseo que tuviste? Bueno, sentir que he sido joven? honesto conmigo. Los logros son pasajeros, además no son medibles. Yo no sé realmente qué pasa con lo que yo hago, porque no puedo medir realmente. Lo único que te puedo decir es que yo anoche voy a dormir en paz porque sé que hice lo que tenía que hacer. No sé si lo hizo bien, no sé si lo podría hacer mejor, no sé, pero solo sé que hice lo mejor posible con aquello que siento hacer. Entonces yo creo que ese también es un mensaje para muchos, ¿no? Y es, no trates de hacerlo bien,
No trates de hacerlo a grandes dimensiones. Haz lo que puedas cada día, siempre y cuando lo que puedas tenga que ver con lo que sientes que está en tu camino. Cumpliendo tus propias Sí. expectativas. Y sabiendo decir que no a lo que no corresponde. Ujú. Porque claro, siempre aparece la tentación de hacerlo porque conviene, de hacer lo que te pagan más, de hacer... Yo siempre cuido de aquello que no se siente en paz conmigo. No es malo, pero no es para mí en este momento. Y eso me llamó mucho la atención, eso que dijiste activando ese GPS, ¿no? Porque es increíble cuando tú comienzas a conectar verdaderamente con lo que vienes a hacer, con tu misión, con tu propósito, Todo se las abre. puertas comienzan a Todo se abrirse abre. mágicamente. Hay algo que llamamos destino, que no es algo escrito por Dios, es escrito por nosotros, por nuestra alma, y que cuando venimos al cuerpo venimos a desarrollar. Y te diría que al final de nuestra vida, lo que nos va a hacer sentir que hemos vivido no es lo que hemos hecho, las amistades que hemos tenido, es haber cumplido con aquello que vinimos a hacer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ir preguntándonos, ¿es esto lo que quiero hacer? Y animarnos a hacer aquello que sentimos hacer más allá de lo que los demás nos digan. Indiscutiblemente. Julio, tu conferencia aquí en Voy a estar en Miami. el 10 de mayo. Vamos a estar en un lugar muy lindo que es el Teatro Colony, que está en Miami Beach, que nunca había hecho este tipo de eventos y es la primera vez que va a pasar del teatro a esto que creo que es lo nuevo para mostrar, ¿no? Que la gente nos reunamos a conversar estos temas. Y se llama Del cielo a la tierra porque es el título de la conferencia, porque creo que es momento de que ya dejemos de buscar la espiritualidad allá en el cielo y en las cosas místicas para que la traigamos aquí. Con lo que vemos en la realidad y en las noticias, vemos que hace falta justamente eso, entendimiento, vivir en paz, cultivar la paz. Hacer Y lo que hasta te ahora gusta. no ha funcionado mucho de las otras maneras porque son antiguas. Entonces vamos a ver de qué manera, mi propuesta es que entendamos que hay una manera posible, práctica, de poner los pies en la tierra y contribuir con el mundo. Bueno, Julio, de verdad que fue un honor haberte tenido aquí en el Igualmente, programa, encantado de haber conocerlos. tocado estos temas que de verdad nos incumben a todos los seres humanos y que al final es lo que estamos buscando. Este boom no se ha dado porque sí, todos estamos Al buscando final eso. lo que perseguimos es vivir en paz. Exactamente. Entonces ha Está sido un dicho. placer y de verdad que las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para gracias. ti. Gracias por aceptar nuestra invitación y a ustedes los invito a que, bueno, busquen esa paz interior y el 10 de mayo vayan a la conferencia de Julio Bevione, Del cielo a la tierra. Allí Gracias. vamos a estar, seguro que sí. Allá nos vemos. Allá nos vemos. Gracias. Gracias. a Feliz ustedes. tarde.